Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Profesor. Hola, hola, saludos a todos, Rodrigo, profesor Medel, Jaime, María Angélica, William, Ronalds, Luis, que está por ahí conectado, Jorge también, se me escapa el Fernández, eh, Carlos también está por ahí, Carlos Tocayo, Carlos Orellana. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, buenos días. Muy bien, gracias. Bien, gracias. Bien, qué bueno, qué bueno. Estamos listos ya para iniciar otra sesión. Ya sería ya nuestra sesión más oficial para empezar a trabajar lo que en el curso. La semana pasada, si recuerdan, estuvimos haciendo una sesión más bien intuitiva donde vimos algunos temas informativos con respecto al curso, y hoy día ya vamos a empezar a avanzar en la parte ya más instruccional y que ustedes deben ir conociéndola para poder ir también trabajándolas, y a futuro cuando tengan que dictarlas también no les queden algunas dudas con respecto a los contenidos. ¿Qué les parecieron los primeros capítulos, el 1 y 2, quienes lo fueron leyendo? ¿Qué les parecieron? ¿Largos, cortos, actualizados? ¿Qué les pareció el contenido que presenta Cisco? Permiso. Me gustaron mucho los capítulos. La verdad que yo trabajando en informática además desde el 98, así que conozco desde la parte de la gran historia de la informática, he pasado por varias fuentes de poder, he pasado varias actualizaciones, y la verdad es que me llamó mucho la atención de nuevos conceptos, eh, nuevas conexiones que hace, y no, yo lo encontré súper bueno. Hay que leer harto, sí, porque después cuando tú llegas al proceso de la prueba, claro, te encuentras con preguntas que son muy puntuales. No son difíciles, pero son puntuales, y de repente tú si pasas por alto, y ahí me acordaba del consejo que daba usted, de leer, no omitir nada, porque llega al cuestionario y es relevante leer todo, y la conciencia y todo, no, súper bien. Uno tiene que estar tranquilo, sí, leer bien, en un momento que pueda estar como en calma y, y, y concentrado, que realmente es eso. Eso es básicamente, no es difícil, pero sí, como digo, son preguntas puntuales. Es fácil, me lo parece bueno. Qué bien. Miren, yo estoy revisando ya el avance que llevan y veo que están leyendo los capítulos, pero con respecto a las evaluaciones, ahí tengo una inquietud que les quiero comentar, porque si recuerdan la primera clase, nosotros vimos que hay dos tipos de evaluaciones que vienen por capítulo. Una de ellas son cuestionarios y otras son el examen de capítulo. ¿Ya? Si bien varios están dando los cuestionarios y que se dieron cuenta que eran preguntas breves o pocas preguntas, los cuestionarios en realidad no suman puntaje, son formativos. Por lo tanto, aunque haga cuestionarios y se saque 100% en todos los cuestionarios, no le va a afectar en su nota final. Pero sí, lo que se llaman examen de capítulo, esos llevan puntaje, ¿ya? Ahora, son muy similares. Si quienes van a rendir los exámenes de capítulo, se van a dar cuenta que tienen casi la misma cantidad los cuestionarios, ¿ya? Entonces, el cuestionario, ¿cierto?, es como la previa del examen. Si usted le va bien en el cuestionario, le va bien en el examen de capítulo, porque son idénticos y la cantidad de preguntas también es muy similar. Pero nuevamente les repito, los cuestionarios no llevan, si bien aparece un puntaje, pero no le afectan su nota. Los exámenes de capítulo llevan puntaje y sí son sumativos y afectan en la nota. ¿Ya? Para que lo tengamos menos claro. Rodrigo, Sí. ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Yo traté de ingresar al examen de capítulo 1 y varias oportunidades me rechazaba, me decía como que no estaba habilitado. ¿Se habilita en alguna fecha en particular? Eso tiene que mandarme al tiro una captura de pantalla, al tiro. Entonces yo lo veo y veo si tiene problema de fecha, de cierre. ¿Ya? Me pasó lo mismo. Sí. Me pasó lo mismo, quise hacerlo anoche y no pude. Ya, perfecto. Cualquier problema que aparezca, por ejemplo, no sé, dice activación con problema, o que diga cualquier error, me avisan, captura de pantalla y yo lo voy dando solución inmediata. ¿Ya? A mí me dijo primero septiembre que iba a votar. No, claro, esa es fecha de cierre de curso. Por eso, cuando vean ese problema, me lo comunican, ¿ya? A mí me dice que no lo ha activado. Por lo mismo, captura pantalla y yo lo veo y activo todas las cuentas, ¿ya?
Así que cualquier cosa que le aparezca, por ejemplo, ahora lo mismo el examen, si me lo hubiesen ocultado en la semana, cualquier correo, yo lo habría activado, habría hecho la consulta técnica al tiro, dejo listo. ¿Ya? Así que acuérdense de eso, cualquier cosa me van avisando y lo vamos activando, ¿vale? Por lo menos en algún momento, no sé, pues, estaban dando el examen de capítulo por algún motivo, no sé, pues, perdieron la conexión a internet o hubo un error técnico, o por ejemplo está aprendiendo un examen y por ejemplo hay un error por parte de Cisco, también lo van a conocer para ir viéndolo en la plataforma de soporte. Por ejemplo, que no les caiga una imagen o por ejemplo no pueden visualizar bien una punta que aparezca, ya que puede pasar también. Por algún tipo de bloqueador de navegador que puedan tener, por ejemplo, cuando hay preguntas que aparecen como un pop-up. Y a veces tienen los navegadores con bloqueo y le pueden bloquear una imagen de pop-up. Entonces cualquier cosa así que le aparezca error, me mandan un correo en la semana o en el momento que le vayan a dar y yo lo veo, le doy la solución inmediata o escalo inmediatamente para que lo solucionen, ¿ya? Para así ir atrasándonos. ¿Vale? Hola Rodrigo, Hola, ¿cómo está Luis? me metí a la página, justamente abrí el examen número 1 y como dice un compañero está bloqueado. Ya, lo mismo, ya. Van a quedar actividad a que terminemos la sesión. ¿Ya? Y si no le aparece activo o cualquier cosa, recuerden que son 2 intentos por examen. Y por ejemplo, quieren dar un intento y no lo deja darlo, me avisan también para ir dándole solución inmediata. Ya, yo les voy ahora a compartir mi pantalla, ¿cierto? Para que vamos viendo algunos temas. Voy a compartir mi escritorio. Y vamos revisando algunas cosas referentes a la asignatura. Perdón. Ya, entonces como me comentaban, no le aparecían activos los exámenes de capítulo, así que los vamos a dejar listos o vamos a revisar ese problema ahora al término de la sesión. Y cuando vayan apareciendo, obviamente me avisan o yo voy viendo inmediatamente cuando lo rinden. Bien, vamos a ver el enrolamiento. Recordar nuevamente que los capítulos, cada capítulo tiene actividades en las cuales están los cuestionarios, ¿ya? Y están los exámenes. Los cuestionarios yo vi que los pudieron dar, por ejemplo, María Angélica dando el cuestionario. Creo que estuvo en el cuestionario por ahí, sacó 92, 100%. Los cuestionarios son formativos, como lo repito, son actividades formativas que si bien toman un puntaje, pero no afectan su nota final, ¿ya? Pero los que sí llevan nota, como mencionábamos, son los exámenes de capítulo. Rodrigo, ¿Sí? miraba ahí en Carlos Orellana y decía que nos han dado los cuestionarios, yo los dos. Ahora, hay una duda, me centro una duda, ahora que tú ves. Cuando, por ejemplo, yo miré el capítulo 1, llegué a la mitad y resolví 2 cuestionarios. Después cuando vuelvo a tomar parte de donde inicié, me quedé. Y los 2 cuestionarios que siguen anteriores, ¿tengo que volver a darlo? No, los cuestionarios no es necesario. Y de hecho los cuestionarios, como son formativos, si ustedes estiman, siquiera no los rinden, ¿ya? No, son opcionales en realidad. No, pero sí, Carlos, dime. no, te está confundiendo con las actividades que hay dentro del curso. Ya, el cuestionario está fuera donde está el examen de capítulo. De ese cuestionario habla Rodrigo. Claro, ese cuestionario, lo que pasa es que en la misma materia a veces vienen pequeños tests adentro, pequeños breves cuestionarios. Sí, estos están fuera del capítulo, o al terminar el capítulo, que son las actividades formativas y sumativas. El examen es sumativo y el cuestionario es formativo. ¿Ya? Este es el que lleva el puntaje, el examen de capítulo. Adentro, si se da cuenta, cuando usted hace actividades, dentro de un capítulo vienen test o alguna actividad multimedia. Esas cuando yo las hago una vez y vuelvo a entrar al capítulo hay que volver a hacerlas. ¿Ya? Quizás por ahí va la pregunta que estaba haciendo. Las actividades que vienen dentro del capítulo, cada vez que uno en el capítulo hay que volver a hacerlas, porque esas no se guardan. ¿Ya? No se guardan, son solamente de modo práctica.
para practicar, ¿ya? Pero estos son los que nosotros estamos mencionando. El cuestionario, que es formativo y opcional, y el examen de capítulo, que es el obligatorio y el que es sumativo. Bien. Por ahí me mencionaba que le llamó bastante atención lo que fue el curso, tiene contenido bastante actualizado, así que vamos a dar ahora un resumen con respecto a los contenidos del instructor. Y si revisaron también la semana pasada, les mandé unas carpetas con materiales. ¿Les dieron un vistazo a los materiales? Sí. Dieron cuenta que viene listo. Los materiales vienen instrucciones preparados. Vienen las PPT, vienen laboratorios, vienen guías tanto para el estudiante como para el docente, ¿cierto? Para el instructor. Entonces, es el material de trabajo a realizar o desarrollar durante el desarrollo del curso. Como yo también le explicaba la semana pasada, el objetivo es pasar todo el contenido del curso, las asignaturas que esté dictando, y si bien ustedes consideran, igual pueden agregar contenido adicional, pero siempre manteniendo la estructura del curso, ¿ya? En el caso de organizaciones privadas, el curso o los instructores son visados por la misma institución. En el caso de los colegios, el Mineduc está pidiendo este material para poder estandarizar, en este caso, lo que son los contenidos. Y no solamente el contenido teórico, sino que la implementación técnica de los laboratorios, no sé si a muchos les llegó a los colegios, para formar academias SISC hay que tener ciertos estándares, ¿ya? Entonces el equipamiento que va a ocupar el colegio A va a ser el mismo equipamiento del colegio B y colegio C. Es decir, todo el equipamiento que aparece en el listado de un archivo que se llama Sequence and Scoop que les envié, dice tiene que usar un router de tal tipo, hay que usar herramientas de tal tipo. Todos los colegios deben tener los mismos kits, ¿ya? Entonces, para poder dictar asignatura, no solamente basta tener el instructor calificado, que este es el curso que estamos formando. No solamente falta tener el material oficial de Cisco, sino también hay que tener los laboratorios, ¿ya? Laboratorios, en este caso, con equipamiento e insumos e instrumentos que pide el curso, ¿ya? Hay cosas que se pueden reemplazar. Hay cosas, por ejemplo, que pueden ser como alternativas. Es decir, aquí no me dice, por ejemplo, que la crimpeadora o el alicate tiene que ser de cierta marca, pero sí debo tener una crimpeadora y sí debo tener alicate, ¿ya? No sé si me explico en esa parte. La herramienta habla de que tienes que tener un set de herramientas por alumno, que hay que tener PC disponible, hay que tener kit de desarme, etcétera, hay que tener router, varios insumos que ahí aparecen en un listado que yo le envían bien, y si estiman yo se los puedo reenviar para quienes quieren preparar a futuro su academia, ¿ya? Quieren preparar su academia Cisco y quieren tener o abrir un curso en forma oficial. Rodrigo, nosotros estamos nosotros estamos ya como academia, estamos en el proceso de implementación de laboratorios, ¿ya? Pero en una de las cotizaciones que nosotros estábamos haciendo, me acuerdo que era un router, parece, o no me acuerdo si era un router, el proveedor a nosotros nos decía que había algunas versiones que parece que estaban desactualizadas, o sea que no estaban, bueno, estaban obsoletas o que ya no las traían más. No sé si puede darse un problema quizás del proveedor, y que de repente a veces ellos no quieren, o algunos quieren traer nomás ese modelo, pero me pasó eso. Yo no sé si hay algún, bueno, me imagino que en el estado que tienen, ¿hay alguna recomendación o los equipos vienen actualizados igual en cuanto a... Lo que viene a decir parece que el software era el que estaba como desactualizado, de ese modelo específico. Bueno, miren, con respecto a los cursos Cisco, cada curso tiene distintos tipos de equipamiento. IT Essential tiene un equipamiento, CCNA1 otro equipamiento, CCNA2 un equipamiento parecido. Ahora, en IT Essential es súper fácil porque IT Essential pide equipamiento más genérico. No son cosas como súper específicas o difíciles de conseguir. Porque como yo les decía, si habla de un alicate dice, un destornillador de ranura Philips, un router Wi-Fi genérico, habla de elementos que son bien genéricos. Pero por ejemplo en CCNA1 pide que tiene que ser un router de la línea 2900 con un sistema operativo iOS 15.0, así, pide como súper específico. En ese caso, Cisco está enviando listado con el equipo oficial y el equipo alternativo ahora.
Es decir, por ejemplo, si no encuentro la opción A, tengo la opción B. Pero, así a modo de recomendación, yo trabajo directamente con Cisco, con los proveedores o los gerentes técnicos, que ellos son los que le entregan los equipos a los proveedores y en Chile están todos los equipos. Entonces es más un tema de gestión de proveedores. De hecho, hace un 2 o 3 atrás me contactó un instructor de un colegio también que está formando una academia y que diera el dato de cómo contactarse para abrir el router Cataly 2960. Él se contactó con los proveedores que creo que ustedes trabajan con Chile Compra, ¿cierto? O Chile Proveedores, no sé cómo en los colegios o algo así es como piden licitaciones. No, a través de la corporación municipal. Ah, ya. Perfecto. Entonces, justamente los proveedores que pedía, el profesor que me estaba contando, el proveedor no tenía el equipo, pero Cisco lo tiene a la venta directamente. Entonces, ahí lo que hacía, se encargaba directamente de Estados Unidos y llegaba el equipo sin ningún problema. Y llegó. Ellos estaban armando una academia Cisco, necesitaban 3 Switch Cataly 2960 y le llegaron al mes. Se demoró creo que un poquito más de un mes por el tema pandemia y la internacional país de los equipos, pero llegó el equipo. Rodrigo, ¿Sí? disculpa, tú recién nombrabas que estábamos algo con Chile Compra. Nosotros, nuestros colegios tienen que estar con Chile Compra y cada vez que nosotros compramos, los equipos que compramos tienen que tener idea. Y si el proveedor no tiene, no está dentro de los proveedores que tiene el gobierno, no puede comprar. Nosotros no podemos comprar. Nosotros, si quieren nos dan la plata para decir, pásenos la plata, nosotros lo compramos directamente con Cisco o la empresa que esté. Entonces tenemos un problema de que a veces no encontramos los materiales. Ya lo limita un poco en ese sentido. Es más complicado para el colegio que para las organizaciones más privadas, mucho más fácil comprar. Que eso lo han comentado también varios profesores. Y eso a veces lo atrasa al formar la academia Cisco. Están los instructores preparados, están con el material y a veces por el equipamiento se retrasan a veces varios meses de poder formar academia. Y dentro de una formación de una academia Cisco es como un requisito súper especial. Ahora, dada la contingencia que estamos de pandemia, como les digo, se ha hecho un poco más flexible la formación de academia, dado que se han reemplazado varios elementos físicos con software. En el caso de Packet Tracer reemplaza casi 100% los cursos. En el caso de que vayan a dictar CCNA 1 o 2. Es decir, las actividades que vienen puestas se pueden hacer al 99% con Packet Tracer, salvo las actividades que sean como muy específicas, como por ejemplo un capítulo que habla de cableado estructurado, que ahí tenemos que hacer el cableado en CCNA 1, por ejemplo, esencial, las normas, pero todo lo demás se puede simular. ¿Ya? Bien, eso es para más que nada los que vayan a seguir más adelante en CCNA 1 o CCNA 2 como instructores. Pero para IT Center, como les digo, es mucho más fácil, es harto equipamiento que se pide, harto insumo, pero son todos accesibles en cualquier proveedor. ¿Ya? Ahí, si quieren información, igual me pueden consultar después, les puedo enviar ahí algún dato de proveedor directo de Cisco o la ficha que pide Cisco para el equipamiento. Yo la tengo disponible y se las puedo compartir para quien la quiera. Y así a futuro empieza ya a prepararse con lo que necesita para formar academia. Bien, no sé si tienen pregunta alguien, parece. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya tenemos claro entonces lo que son los exámenes de capítulo. Me comentaron que están activos, los vamos a activar ahí para que los vayan viendo. Los cuestionarios recuerden que son formativos y los exámenes son los sumativos. Bien, vamos a ver algunos tópicos del primer capítulo. Ya que lo estoy proyectando, el capítulo 1. Y esta guía es la guía de planificación. ¿Ya? Cuando ustedes realizaron las PPT, por ejemplo, que yo les envié y que esas van a estar disponibles cuando ustedes sean instructores, todo ese material lo van a poder bajar como instructor. Vienen, por ejemplo, dos PPT, una que es para el alumno y una PPT que es para el instructor. ¿Ya? En la PPT para el alumno es mucho más reducida, mucho más corta y solamente vienen los contenidos específicos del capítulo en forma de resumen. ¿Ya? Y en cambio la del instructor vienen las actividades que el instructor debería hacer, las sugerencias metodológicas y, por ejemplo, qué tipo de laboratorio debería hacer el instructor para acompañar al contenido dictado. Las que estamos revisando nosotros, por ejemplo, ahora son las de instructor. Y por eso yo quería un poco especificarlas. Más que enfocarnos un poco en lo que es el contenido del capítulo, también vamos viendo qué actividades son las recomendadas, por ejemplo, para dictar al alumno.
Ahora, vienen muchas actividades por capítulo, si se dieron cuenta quienes lo fueron leyendo. La idea es que hagan la mayor cantidad de actividades. Y si ustedes consideran que alguna actividad no es muy relevante, por ejemplo, y que le va a ocupar tiempo de clase, la pueden omitir. Pero sí las actividades que son como bien fundamentales o más prácticas, tratar de no dejarlas pasar, no omitirlas, porque eso igual pueden afectar, como decía Rodrigo, en una pregunta que aparezca en el examen, ¿ya? Hay preguntas que, si bien el examen es teórico, los exámenes de capítulo, a veces hay preguntas que podrían ser basadas en alguna actividad práctica. Entonces, si no hay esa actividad, no voy a poder responder quizás bien la pregunta del examen. Y eso le puede afectar al alumno, ¿ya? Y tanto nosotros como instructores. Bien. El capítulo 1, entonces, habla de los objetivos generales con respecto al hardware, habla de las computadoras personales, se dieron cuenta ustedes, habla de los elementos de seguridad que deben contar tanto en el laboratorio como con los alumnos, habla de, ¿cierto? Ahí dice, explicar los componentes, explicar la seguridad electrónica que yo podré sufrir, por ejemplo, la descarga electromagnética, la SD, etc. Habla también de los componentes, como ahí mencionamos, el componente haciendo un recorrido por los distintos tipos de componentes de un PC. También habla de los componentes más modernos, habla de procesadores, tipos de memoria, habla de tipos de discos duros, habla de un sinfín de componentes que en este caso al alumno hay que presentárselo y en lo posible también, como viene una actividad planificada, mostrárselo físicamente, ¿ya? No solamente quedarnos con la presentación del contenido, sino también poder evidenciarlo. El capítulo después habla de los componentes finales del PC y termina con lo que es desarme de un PC, ¿ya? Esa es como la estructura general del primer capítulo, desde conocer los componentes hasta hacer el desarme de un computador. Ya habla, ¿cierto?, de los kits de herramientas y que deberíamos tener nosotros disponibles en los laboratorios para poder desarrollar la actividad. ¿Ya? El capítulo 1 también empieza, ¿cierto?, con la seguridad eléctrica, y aquí muchos lo vieron, y esto es importante reforzarlo a los alumnos cuando ustedes lo estén trabajando, de que sigan ciertas pautas o conducta o normas de buena conducta en los laboratorios, ya para no tener problemas de lesiones o problemas, ¿cierto?, en este caso de equipamiento y sobre todo con ello, ¿ya? Se habla de la seguridad eléctrica, se habla de la fuente de alimentación, se habla, ¿cierto?, de los voltajes, y se habla más que nada que los alumnos entiendan que están trabajando con siempre un componente eléctrico, y no solamente los componentes eléctricos pueden dañar a ellos o causar lesiones, sino que también pueden el mismo alumno dañarlo, ya magnetizarlo o algún tipo de conducta similar. Dentro de ello también habla de lo que son las descargas electrostáticas, como la mencionábamos, explica el concepto de la descarga electrostática, que es la acumulación de carga eléctrica que nosotros podemos, ¿cierto?, emitir hacia un equipo o el equipo hacia nosotros. Y también habla de qué cosas necesitamos nosotros protegernos, ¿ya? Aquí menciona alguna herramienta u utensilios que podríamos tener, y que también se mencionan en el kit oficial de trabajo del curso. Ahí habla de la alfombrilla, habla de la pulsera antiestática, y también para guardar los dispositivos habla de la bolsa antiestática. ¿En los colegios ustedes cuentan con estos materiales o no? Bolsa antiestática, alfombrilla, pulseras. ¿Tienen en sus laboratorios? No. Ya. No sé lo que sí. Ya, perfecto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que hay cosas que hay que empezar a tener, ¿cierto? Herramientas que hay que empezar a cotizar. Esto va dentro del kit oficial del curso, así que como yo les decía, se los puedo compartir para que ustedes también vayan viendo cuando se habla de herramientas, saber qué herramientas necesitamos para el capítulo. Para el capítulo 1, necesito la pulsera estática, necesito tal cosa. Bien. Luego, ¿cierto?, que le hace una presentación. Recuerden que las PPT son resúmenes bastante al grano, ¿ya? El contenido siempre hay que basarse en el capítulo online, ahí viene todo el material. Empieza a hablar de los tipos de gabinete. Aquí el alumno, usted, en lo posible, en este capítulo, en lo posible, si tienen y están haciéndolo en forma presencial, traten de tener varios tipos de gabinetes para ir mostrándolos, ¿ya?
Si bien el capítulo muestra los gabinetes de torre, ¿cierto? Los gabinetes compactos, los all-in-one, así es lo posible, para ir viendo los factores de forma de los gabinetes, tratar de tener también el presencial y lo posible que el alumno los vea, ¿ya? Porque no está muy, aunque uno parezca un poco obvio, muchos alumnos no están familiarizados con los tipos de gabinetes que nosotros conocimos quizás porque venimos de una generación distinta y conocemos la evolución que han tenido. Pero el alumno hoy día, usted no lo saca de un notebook y para él es un notebook y no hay más. Cuando mostramos un gabinete muchas veces se sorprenden porque los gabinetes de media torre, ¿no? Para ellos es casi algo nunca visto. Así que pues, si tienen equipamiento en desarme, equipos cierto de desuso, traten de mostrarlo ese día en el capítulo, en la presentación, para que el alumno lo conozca, ¿ya? Ahí creo que ahí tienen harto equipo en desarme en sus colegios, ¿no? ¿Tienen gabinetes de desarme? De eso sí, Sí. Sí, ahí pueden aprovechar, ¿cierto? Para este capítulo, demostrando distintos tipos de gabinetes, para hacer una evolución en el tiempo. Oye, Rodrigo, por acá, consulta esta más que nada con respecto al tema de los capítulos. Una observación un poco personal. Por ejemplo, en vez de que sean por capítulos, no está como un documento como el libro de cada sección, porque yo, por ejemplo, estaba buscando, está como así, o sea, como todo lo que es la materia, pero como el libro. Yo que te comento esto, yo hice un curso relacionado a psico, nunca me gustó personalmente el formato, porque yo sé que si quiero leerlo todo y cambiando entre uno y uno, igual es como técnica, te digo muy personalmente. No sé si existe como un libro relacionado a toda la materia, que sea de 500 hojas o sea de 500 hojas, pero no sé si existe esa posibilidad o no. ¿Ya? Te lo comento porque de repente cuando voy buscando, sí se ven como 50.000 pesos más o menos por ahí, pero no sé si Cisco lo hace entrega de eso también cuando hace los cursos o no. ¿Ya? Actualmente, bueno, de hecho del año 2015 en adelante, Cisco ya no entrega el material físico. Es decir, antes se entregaba el libro físico aparte del libro de material digital. Hoy día, Cisco en ese sentido delegó y otras plataformas venden el libro. Lo pueden encontrar en Person View o lo pueden encontrar en Amazon. El libro oficial se llama el libro oficial de IT Essentials. Ese libro está físico para comprarlo, ¿ya? Ahora, el material yo tengo el libro digital, tengo el libro de curso en formato digital en inglés. Así si lo requieren me lo pueden pedir, después los puedo compartir si alguien lo necesita. Tiene más de 500 hojas, un poquito más. Pero si quieren... Lo que pasa es que igual es como desde la perspectiva como, por ejemplo, cuando uno está estudiándolo, que de repente tú lo veas como libros quizás técnicamente muchas hojas, pero en vez de estar con los capítulos, porque igual, por ejemplo, yo cuando lo estudiaba, yo lo sentía como un poco lento el proceso de querer continuar, querer como ir anotando y todo lo demás, entonces como que... Sí, por eso preguntaba si había un libro o no. O sea, yo sé que había. La pregunta era si entregaban, no el físico, entregaban el digital, ya, relacionado a los diferentes temas. No, Cisco ya no entrega tampoco ni físico ni digital. Como les digo, desde 2015 en adelante ya no lo dejó de emitir dentro de los cursos. Así que hay que adquirirlo en forma independiente. En este caso, Person View, la plataforma Person View y Amazon lo venden. Ya, como les digo, el libro de todas formas yo lo tengo digital, el libro oficial, y se lo puedo compartir. Pero es en inglés. Cisco en realidad, como metodología, para ellos fundamentalmente el material es tenerlo en inglés y por eso los libros no los van a traducir. Los cursos, como llegan a un mercado latinoamericano, están disponibles en lenguaje inglés, en lenguaje español, perdón, pero el material así para comprarlo como el libro no lo tienen. Aquí yo tengo un libro de ejemplo. Este es el libro, por ejemplo, de CCNA. No sé si lo alcanzan a ver. Este es el libro, sí, es el libro. Por ejemplo, está también disponible CCNA 1 al 4, CNP, los libros oficiales asociados a los cursos, porque los libros también obviamente se tienen que ir actualizando igual que los cursos. Está el libro de IT Essentials versión 7, como lo estamos viendo ahora, pero también es para encontrarse con el libro de IT Essentials versión 5, que ya está un poco más obsoleto, entonces también hay que ir a la par con el material.
pero son en inglés. Todo lo que es libro que pueden comprar ustedes en Amazon o Person View en inglés. Todo es en inglés. Así que no sé si ahí les complicaría un poco para los alumnos el tener el libro en inglés. Yo creo que sí, los alumnos se complicarían mucho si tuvieran la información en inglés, ¿no? De hecho, les cuesta en realidad estudiar lenguaje, imagínate, como de hablar en inglés. Sí. Yo te voy a solicitar para que me lo digas. Yo le preguntaba un poco por tema de instructor, porque yo sé que las plataformas diseñadas como más de inglés, como analizando los puntos y todo lo demás. A mí que yo lo veo que a mí me gusta ver un capítulo de yo soy mal lector, entonces yo puedo leer y darle, pero por eso preguntaba si existía o no, y si lo integraron o no. Esa era más que nada, obviamente vas a hacerlo en estudiante, si le pasa, aunque sea sin hoja, ya te van a mirar la cara de en qué se dieron, no sé si yo no entiendo. Ya no hay problema. La propuesta yo también creo que tiene que haber que tiene un título. Ya, el mismo correo se lo envío de vuelta que lo necesite, ya se lo puedo compartir. Bien, bueno, lo otro que me quedaba pendiente, también yo he consultado con la gente del área técnica de Cisco y con respecto al material que venden, por ejemplo, en Person View ya son libros y todos estos materiales que se pueden comprar. Ya definitivamente no hay ninguna acción de que a futuro vayan a ser en español. Eso también hay que tenerlo súper claro. Ya no, todo es en inglés. Las pruebas de certificación oficiales son en inglés para quienes han tenido que dar en algún momento. No sé si a alguien le interesa a futuro quizás certificarse, por ejemplo en CompTIA o en CCNA Routing and Switching son en inglés. Las pruebas de certificación oficiales. Bien. Seguimos revisando entonces. Estamos en el capítulo 1. Dentro también de los contenidos, fuentes de alimentación. Aquí también en lo posible, si tienen la posibilidad, y tratar de mostrarle las fuentes a los alumnos y mostrarles algún tipo de, ¿cierto? Si bien de aspecto físico o factor de forma son muy similares, mostrarles fuentes también de equipamiento un poco más antiguo, si tienen la posibilidad, para que vayan viendo las diferencias unas con la otra. ¿Ya? Y ahí también hay un tema súper importante que vale recordar. Comentarle el switch de voltaje a los alumnos. No sé si le ha pasado que los alumnos conectan a 110 volts o cambian los botones de switch. Así que también hay que recordarle un poco ese detalle, que a veces se les va a los alumnos, ¿ya? Y quemar las fuentes de poder. Rodrigo, eso que dices tú de las fuentes, yo creo que le va a todo el mundo le pasa. De hecho, yo estudié electrónica en un industrial hace muchos años. Soy ingeniero, y además soy profe, y uno de mis trabajos fui y me dijeron, oye, párate ese equipo. Fui, estaba encima del escritorio, estaban los cables de poder, yo llegué, lo enchufé, y de ahí aprendí que, aunque esté todo ahí, tengo que leer la placa 720. De verdad, eso le ha pasado a mucha gente. Eso, yo los comento como dictando la asignatura en universidades y en institutos me ha pasado. O sea, clase que me toca en la clase de presentar la parte eléctrica, hay un alumno que quema una fuente de poder. ¿Ya? Eso pasa, aunque se lo explique, le comente, hágalo vivo ahí. Ya, muéstrele, este es el switch y este tiene que estar ahí en 220 volts. Con respecto a los conectores también, el capítulo, para quienes lo fueron leyendo, habla también de evolución de conectores, las formas y también sus funcionalidades. ¿Ya? Quizás, por ejemplo, hay conectores que les va a costar un poco más ver, como el VERG y el MOLEC. Son conectores más antiguos, si se recuerdan, para dispositivos como disquetera o unidad de CD. Entonces también, si pueden ahí buscar fuentes de poder que tengan esos conectores para mostrarlos, ¿ya? Ya que están más familiarizados con los conectores SATA a los alumnos, entonces es bueno también mostrarle acá, como en el capítulo habla de MOLEC y VERG, ¿ya? Los conectores también de fuentes para PCI. Luego, ¿cierto? Empieza a hablar también el capítulo sobre los voltajes, especificarle al alumno que los voltajes más comunes que suministran las fuentes de poder o que rectifican las fuentes de poder son de 3,3 volts, voltajes bajos, 5 volts y 12 volts. Y ahí dándole ejemplos, por ejemplo, que 5 volts se suministran para los puertos USB, 3,3 volts para los tipos de memoria RAM o chips, y 12 volts, por ejemplo, para una unidad de lectora de CD, que necesita un tipo de mecanismo de mayor voltaje. Le explican ahí en lo posible abrir las fuentes de poder. Viene una guía, viene un laboratorio donde se abre la fuente de poder, se revisa,
le explican un poco el circuito impreso que trae, y le explican un poco lo que puede afectar por una fuente de poder, o en este caso las fluctuaciones de voltaje, ¿ya? Que ahí le hablan un poco al alumno, qué función cumple específicamente la fuente de poder con respecto a los componentes internos. Luego, ¿cierto? Habla de las placas, ¿cierto? Las placas impresas son, ¿cierto? Para nosotros una de las partes fundamentales dentro de los componentes de un computador, que las placas se pueden reparar, se pueden soldar, se le pueden agregar socket, y permiten interconectar todo lo que son los componentes o circuitos electrónicos dentro ¿cierto? del computador en sí. Así que en la parte de placas madre o placas base también se tiene la posibilidad de presentar varios tipos de placas, ya, de distintas formas. En los colegios ustedes trabajan con placas como Arduino, Raspberry, ¿tienen dentro de sus laboratorios? Nosotros sí. Ya. ¿Y los alumnos están más familiarizados, ¿no? Con las Arduino y Raspberry, con las placas? Mira, en tercero hacemos un taller de Arduino y el cuarto ya usamos Arduino con módulo inalámbrico. Pero los chicos por lo menos han hecho varios proyectos y de hecho las semanas TP, por lo general, vamos a conocer los proyectos en Arduino. Bueno, ahí sería también mencionarles que para que ellos entiendan que es una placa madre también y una placa base también muy similar a una placa de un computador, o sea, también mostrárselo, porque a veces no lo asocian mucho. El alumno dice, un Arduino, o una Raspberry, pero también es una placa madre que también usa procesador y que también usa memorias y usa chipset. Entonces también tratar de mostrarle un conjunto de placas, y entre ellas también este tipo de placas como Arduino Raspberry. El capítulo también empieza a explicar un poco qué componentes van dentro de la placa madre, ¿cierto? Habla de los sockets, ¿cierto? Para ubicación de procesadores, los módulos, ¿cierto? De RAM, habla del BIOS, de la unidad de entrada y salida, habla de los conectores, etcétera. Y en el capítulo online también hay una actividad, si la vieron, que donde uno puede ir eligiendo los componentes en este caso de la placa. Bien, otro también punto que le refuerza el capítulo, habla de los dos sectores de la placa, ¿ya? Que es el puente norte o North Bridge y el South Bridge, ¿cierto? Las dos ubicaciones donde encontramos distintos componentes, ¿ya? Principalmente en el puente norte tenemos lo que es el control de la RAM y tarjetas de video, y en el puente sur, ¿cierto? Tenemos la comunicación tanto del procesador con los puertos, ¿cierto? Externos desde el computador, como el USB, los seriales u otros. ¿Ya? Ahí le hacen una clasificación al alumno, ¿cierto? Y le explican un poco los dos sectores de la placa. Bueno, en el capítulo también es bastante detallado y aquí se especifica con harto. Aquí quizás es una parte más larga. Para quienes leyeron el capítulo empieza a hablar ¿cierto? de los tipos de placa, empieza a hablar de sus factores de forma, que es su tamaño, ¿cierto? Expresado en centímetro pulgada. Y como yo les decía, aquí podrían reforzar si tienen distintos tipos de placas, tratar de ir mostrando también la placa y también ir mostrando las especificaciones técnicas, como habla esta parte del capítulo, ¿ya? Tener una TX, tener una micro TX, una mini TX y una ITX, y lo posible. Y ahí pueden hacer ustedes un recorrido por las distintas formas de placas y también ir mencionándoselas en forma teórica. Luego, ¿cierto? El capítulo habla de los procesadores, habla, ¿cierto?, que la función específica del procesador. ¿Ustedes tienen procesadores, para mostrar allá en los colegios, no? ¿O solamente los que están dentro de los computadores funcionales? ¿Tienen procesadores como de desarme? ¿Cuentan en equipos de desarme? ¿Pueden sacar procesador y mostrarlo? Sí, yo sí puedo. Sí, nosotros también. Ya, hay que tratar de mostrar, y especialmente la precaución de los pines al alumno. Principalmente ese detalle, los pines. Así como hablamos del voltaje en la fuente de poder, uno de los errores también más comunes que hacen los alumnos es ponerlo, ¿cierto?, en una posición incorrecta, ¿ya? Así que también hay que tratar de explicarle esa parte de los pines
y la posición que tienen en este caso dentro de los sockets de conexión. ¿Ya? Porque no basta, ¿cierto?, que explicarle teóricamente lo que es el procesador, sus distintas velocidades, capacidades, sino que también lo conozcan físicamente. No muchos alumnos conocen los procesadores, no han tenido la experiencia de tener uno. Así que también traten de mostrárselo y indicarle cuál es la posición correcta dentro del socket, para que no los vayan a dañar quizás cuando estén haciendo un laboratorio de armado después. Además, ¿cierto?, de los procesadores, habla de los sistemas de enfriamiento y refrigeración, que el objetivo, ¿cierto?, es mantener temperatura estándar dentro del equipamiento computacional para su mejor funcionamiento. Habla aquí de los disipadores, habla, ¿cierto?, de los ventiladores o los cool fans, que son los dispositivos de enfriamiento. Y también aquí podrían quizás mostrarle otros tipos de sistemas de enfriamiento que hay en el mercado, ya no solamente ventiladores, sistemas de agua u otros que existan disponibles, ¿ya? Principalmente a los jóvenes que son gamers, que les gustan los juegos, ellos les gusta armar sus equipos con sistemas de enfriamiento, o les gusta ver mucho material de ellos. Ahí les pueden ustedes dándole, ¿cierto?, dentro de la clase sus opiniones. Luego, ¿cierto?, seguimos con las memorias. Habla que hay dos tipos de memorias: las memorias de acceso aleatorio y las memorias de solo lectura, las ROM y las RAM, que su función, ¿cierto?, principalmente la RAM es de guardar o almacenar datos en forma temporal, y la memoria ROM, ¿cierto?, es una memoria que sí puede almacenar datos en forma definitiva, y que también son parte fundamental dentro del funcionamiento del equipamiento computacional. Y también, como le explicaba, aquí en lo posible también mostrar memorias, tener un set de memorias tanto RAM o como ROM si pueden, ¿ya? Y la diferencia entre una y otra, ¿ya? Están las memorias ROM, recuerden que son de solo lectura, están las PROM que son de lectura y programables, están las EEPROM que son de lectura, programables y borrables, ¿cierto? Y las EEPROM que también son de borrables, programables y de lectura, ¿ya? Entonces ahí las clasificamos. Y las memorias RAM también, hay memorias RAM de distintas tecnologías, ¿cierto? Y distintos factores de forma. Ahí, para que hagan la diferencia también, mostrarle al alumno una memoria RAM DDR2, una DDR3, una DIMM, ¿cierto? Y para que hagan las comparaciones en tamaño, no solamente que se queden con el concepto visual de una memoria RAM, como se clasifican acá, sino también mostrarlas, ¿ya? Los tamaños y las ranuras que tienen diferentes unas con la otra. Así que si tienen en lo posible también distintos tipos de memoria, aunque no estén funcionales, igual tratar de mostrárselas en esta parte del capítulo, que las conozcan, ¿ya? Después, ¿cierto?, el capítulo empieza a hablar de los módulos de memoria, donde algunos módulos de memoria ya vienen soldados a la placa dentro del circuito. Habla de los tipos de módulos de memoria, los DIP, SIM, SODIMM. Y también, ¿cierto?, habla de idea que las memorias más rápidas son la RAM estática, en los equipos más modernos, ¿cierto?, que son RAM que vienen integradas a las placas, como lo vemos hoy día en los teléfonos celulares, por ejemplo. También habla, ¿cierto?, de que las memorias tienen que tener verificación de errores. Hay distintos tipos de métodos. Están los CRC, ¿cierto?, errores de redundancia cíclica, o también están los métodos de paridad o sin paridad, ¿cierto? Que la idea es que siempre se revisen, en este caso, las cadenas de bits que llegan a recibirse, y que tiene que haber siempre un bit de verificación de error, ¿ya? Eso para que le expliquen un poco los alumnos con respecto a las memorias. Siguiendo, ¿cierto?, avanzando rápidamente con el capítulo, habla de las tarjetas adaptadoras. Aquí también es lo posible mostrar distintos tipos de tarjetas que no sean integradas, como explicábamos acá, de video. Pueden ser tarjetas de VGA, adaptadoras de red, tarjetas capturadoras, o las que tengan ustedes disponibles para mostrar. Ahí se muestran 4, ¿cierto?, de ejemplo. Y ustedes también, como les digo, lo posible, también tener la posibilidad de mostrárselo a los alumnos en la clase. Y también no solamente los distintos tipos de tarjetas, sino también sus distintos tipos de ranura, ¿ya? Que quizás tampoco están muy familiarizados,
con las PCI Express, con las PCI extendidas o las mini PCI, o también las AGP, que son las tarjetas tarjetas de video. Mostrar también los módulos dentro de las placas. Ya. Siguiendo también tenemos los sistemas de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento. Ahí también tratar de mostrar distintos tipos de discos duros en lo posible. Ahí tenemos discos duros ciertos de tecnología IDE, SATA, SSD. Ya tenemos unidades ópticas y tenerlas también, cierto, que todas cumplen la función de almacenar de alguna otra forma almacenamiento no volátil dentro de algún dispositivo, ya sea en el caso de la unidad óptica, DVDs, Blu-ray o CD-ROM, y en el caso, cierto, de los discos pueden ser discos, cierto, mecánicos o discos de estado sólido. La unidad magnética, cierto, un poco más difícil mostrar, por cierto, no que tengamos a mano como mostrar una unidad de cinta, pero sí yo creo que es más fácil conseguirse un disco IDE o una unidad de CD para mostrar ese día en la clase, cuando ustedes la vayan a dictar. También habla, cierto, de los tipos de conectores que hay en el mercado, principalmente el SATA como conector un poco más estándar, pero también tratar de mostrar la interfase más antigua como la IDE o ATA, como mencionamos hace una presentación atrás, así como están los conectores Molex o Berg, que quizás para el alumno no es muy familiar verlo o simplemente no lo conocen. Tratar en lo posible también mostrar en este caso que esos tipos de dispositivos usan ese tipo de conector. Ahí podrían darse la posibilidad de mostrar el conector Molex, por ejemplo, para un disco EIDE. Y ahí tenemos, cierto, un poco las clasificaciones de ello y las velocidades que logran de transmisión. Y principalmente cómo han ido evolucionando desde la tecnología IDE, que era de 8,3 megabits por segundo de transferencia de datos, hasta SATA 3, que llega hasta los 6 gigabits por segundo. Entonces hay una evolución bastante grande. Los discos magnéticos, aquí como se presentan, los discos también existen de distintos tamaños o referentes pulgadas. Los discos magnéticos tanto para discos de PC o discos de notebook. Y también habla de las fuentes, en este caso cinta. Ahí muestra el ejemplo, puede mostrar un VHS, ¿cierto? O puede mostrar algún sistema como un CADIX de almacenamiento. Sí. Rodrigo, ¿Sí? solamente complementar el tema de las cintas. Yo el otro día estoy viendo un reportaje, en NIC Chile, por ejemplo, igual aún hacen, por ejemplo, respaldo con cintas. La cinta. Sí. De hecho yo el respaldo final yo estuve trabajando en el data center de Sonda, que le presta servicio Banco de Chile, y el respaldo final de Banco de Chile es en cinta magnética, el último respaldo. Hay dos tipos de respaldo. Por ejemplo, están los respaldos que se llaman respaldos continuos o diarios, que son en los servidores en disco SSD, los que se usan en todo momento para transacciones, pero están los respaldos finales, que esos se almacenan en bóveda, y esos se hacen en cintas magnéticas, y eso se guarda. Una cinta magnética tiene una duración aproximadamente 100 años, en condiciones, cierto, protegidas. Entonces se guardan el respaldo final en cinta y se guardan en bóveda. Así que no solamente NIC Chile lo usa, sino que muchas hoy día empresas, organizaciones bancarias principalmente, como respaldo de respaldo final, todavía usa la cinta y la guarda en bóveda externa a la dependencia del data center. Ahí yo trabajé en el INE, y el INE hasta el día de hoy también usa cintas magnéticas mensuales. Todos los respaldos mensuales se hacen en cinta. ¿Sí? Exactamente, el último respaldo, el mensual. Ahí, como habla de cintas magnéticas, yo creo que los alumnos no conocen los cassettes. Así que los que tenemos cassette, podríamos llevarle un cassette ese día a la clase y mostrarle que también un sistema de almacenamiento, en donde la tecnología, por ejemplo, la empresa Atari utilizó el cassette como almacenamiento magnético para guardar código fuente, ¿cierto? Quienes jugamos algún día en computadoras de 8 bits, utilizamos cierto programa almacenado en cinta. El Montezuma. Exactamente, el Pong y todo eso, se guardaban con bits de paridad también, ¿cierto? Corrección de errores, y estaban en una cinta. Así que también es un sistema de almacenamiento. Súper bien. Luego, ¿cierto? Habla un poco de la evolución, habla de las tecnologías SSD, los discos de estado sólido, que
que hoy día, ¿cierto?, están siendo un reemplazo a los discos magnéticos y principalmente por la capacidad de almacenamiento, la velocidad y el precio. También hoy día, si comparamos los discos SSD, hace 5 años los precios eran casi el doble o triple del valor actual. O sea, comprarse un disco SSD de 1 tera hace 5 años era bastante caro, hoy día lo pueden encontrar a un precio bastante accesible, ¿ya? Les muestra de verdad que son una maravilla. exactamente, evolucionaron y cambiaron bastante lo que los sistemas de almacenamiento principalmente para equipos. O sea, uno nota la diferencia de acceso a datos en un equipo que use un disco SSD que esté instalado su sistema operativo versus otro que no lo tenga. Es que es mucha la diferencia. De hecho, los equipos le ponía un i7, le ponía un disco SSD y se demora, no sé, 3 segundos en mostrarte el escritorio. Entonces, de verdad, la evolución es demasiado con respecto a eso. Exactamente, y le hacen una comparación y a mí me gustó hacer, yo hice un laboratorio, por ejemplo, para mostrarle al alumno específicamente, un laboratorio fuera del curso IT Essential, como lo quise mostrar, puse 2 computadoras iguales, las mismas características, mismo procesador, RAM, todo, pero lo que tenían diferente eran los discos duros, uno con un disco SSD, otro con un disco, ¿cierto?, convencional, y a los dos le instalé el mismo sistema operativo. Entonces hacíamos las pruebas, cuánto se demora en arrancar uno y otro al mismo tiempo. Entonces ya entendían un poco los alumnos la diferencia en velocidad de acceso al dato en un equipo con un disco SSD. Sigamos revisando por acá. También habla de las unidades ópticas el capítulo, que quizás también como es menos común verlo hoy día en la actualidad, pero también es bueno tener a mano ahí una unidad de CD, una unidad de DVD o Blu-ray. Y si tienen unidad externa también sería bueno mostrarla, un lector externo para que lo conozcan los alumnos, que son sistemas de almacenamiento también bastante utilizados entre los años 90 y la primera década del 2000. Ahí está una tabla clasificatoria donde les muestra un poco los distintos tipos de disco óptico y las capacidades de almacenamiento. Los que usamos mucho el CD-ROOM, recuerdan que eran 700 megabytes de almacenamiento que tenían y tratábamos de optimizarlo lo más posible. Y esto fue evolucionando, ¿cierto?, hasta el DVD, que ya evolucionó con 4.7 GB. Estaban los doble capa, si se recuerdan. ¿Se acuerdan de los discos doble capa? Ahí están los doble capa. Y hasta el Blu-ray, por cierto, que el Blu-ray ya cambió exponencialmente el tamaño de almacenamiento entre 25 GB y los doble capa de 50 GB. ¿Ya? El Blu-ray en realidad perdió un poco en el mercado, no sé si ya ha sido como fue un boom en un par de años, pero ya no se masificó tan a gran escala el Blu-ray, ya como pensábamos. De los que están ahí, el más masificado siempre fue el CD. Durante la década casi completa del 90. Pero el Blu-ray no fue tan masivo como se esperaba, ya que empezaban a bajar los precios de los discos de almacenamiento SSD, y con eso ya mató al Blu-ray. Ese fue como la gran puñalada que le dio el SSD al Blu-ray. Luego viene, ¿cierto?, los puertos y cable. Lo mismo, acá siempre cuando ustedes vayan teniendo alguna presentación, tratar de tener varios elementos para mostrar. El alumno lo más posible que esté familiarizado con el HDMI, como sea su tipo de puerto y cable más común, pero por ejemplo el DisplayPort o DVI quizás no lo conocen, así que si tienen la posibilidad de mostrarlo también, presentárselos también en la clase. Y habla también de tecnología o puertos que utilizan algunos fabricantes privativos como Apple, por ejemplo Thunderbolt. Y también algunos tipos de puertos que son de tipo análogos como VGA o RCA, RCA en el caso para audio video y VGA para video, ¿ya? También tratar de mostrarles los conectores en forma física, ¿ya? El más común para ellos va a ser, yo creo, el HDMI, pero el resto quizás no los conocen, así que también se los presenta. También habla de otros puertos que también fueron desapareciendo en los computadores actuales, como los puertos PC2, ¿cierto? Que utilizamos nosotros tanto para conexión de teclado como mouse, y algunos tipos de puertos, ¿cierto?, frontales o externos de los equipos, ¿ya? Así que también, si pueden ahí mostrar algunas computadoras que todavía tengan puertos, y si tienen teclados también en lo posible, PC2, USB, traten de mostrarlo ese día en la clase, ¿ya?, para que los conozcan los alumnos.
Otro tema también que toca, los tipos de adaptadores o convertidores que muchas veces necesitamos para convertir o adaptar tecnología cuando tenemos que integrarla, y ahí aparece un sinfín de hoy día conectores y adaptadores tanto de video o cada vez que los equipos hoy día Apple tiene una lógica de cada día sacarle más puertos a los equipos, entonces ya hay que comprar una cantidad de adaptadores para poder usar un equipo Apple, ¿ya? Es decir, trae el puerto, hoy día la empresa Apple se estandarizó con el puerto USB-C, ¿ya? Sacó todos los demás y dejó solamente un tipo de puerto en su computadora, por lo tanto tengo que comprar un adaptador para poder conectar otros periféricos, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Distintos tipos de adaptadores y presentamos un sinfín. Algunos quizás no tan conocidos, ¿ya? Como el mole SATA, que se ocupa para convertir algunos tipos de fuentes de poder, o algunos de video para traspasar de digital a análogo, como HDMI a VGA, como aparecen ahí en la presentación. Así que si tienen convertidores o adaptadores, también tratar de presentarlos en la sesión. Dispositivos de entrada. El dispositivo de entrada no solamente va a ser un teclado o mouse, sino que cualquier dispositivo que permite ingresar datos al computador. Esa es como la lógica, ¿ya? Dentro de ellos también podemos mencionar el escáner, los joysticks también se consideran dispositivos de entrada, las webcam también, y los KVM. ¿Ustedes tienen la posibilidad de tener algún KVM en el colegio? A nosotros nos regalaron uno ahí con cable y todo, de C2. Ah, bueno. Sí. Por suerte, no, cuando lo vi dentro de los cachureos que nos regalaron, al tiro, pasa para acá. Ahí tenés la mano. Entonces, como tenemos ahí unos racks, aprovechamos de hacer esa actividad también. Qué bueno, porque ahí teniendo el KVM, explícale al alumno que un dispositivo de entrada que optimice espacio, ya que no tenemos que tener por separado, claro, cada mouse o teclado, por ejemplo, o para cada equipo que tengo en un rack, sino que con un dispositivo concentro todo. Si tienen la posibilidad para los KVM, mostrarlo. Bueno, también habla el capítulo de los nuevos dispositivos de entrada, táctil, las pantallas táctiles, las bandas magnéticas, los lectores de código de barra también se consideran dispositivos de entrada, ¿ya? También están dentro de esas clasificaciones. Y que también quizás para ellos son un poco más común verlo. Como mencionábamos, las cámaras web también son parte de los dispositivos de entrada. Los micrófonos también son dispositivos de entrada. Los lectores de tarjeta inteligente, Transbank, Redbank u otros también se consideran de la misma forma, ¿ya? Y como el capítulo se ha ido actualizando también el curso de Essential, se habla de tecnologías también que son más recientes, como los dispositivos NFC, ¿cierto? Los dispositivos de contacto, dispositivos de reconocimiento facial que habla por ahí, ¿cierto? Escáner de huellas digitales, la misma Kinect, ¿cierto? De Microsoft también se considera un dispositivo de entrada, ¿ya? Lo pueden mencionar a los alumnos. Y hoy día, como el foco de mucha tecnología se ha ido por la realidad aumentada o realidad virtual, también ahí para ellos se le va a hacer común ver que hay dispositivos de entrada para ocupar en simuladores, ¿ya? Que para más que nada captar las funciones del mundo real, como la Kinect. Con respecto a los dispositivos de salida, aquí se considera cualquier dispositivo que emita información al exterior. Entonces ahí hay una diferencia. El dispositivo de entrada ingresa datos y el dispositivo de salida saca información ya procesada. Y no solamente quedarnos con el monitor, sino que hay un sinfín de elementos que son dispositivos de salida. Ahí habla de los proyectores, los altavoces, una impresora, hasta un lente de realidad virtual también se considera un dispositivo de salida. Con respecto a los monitores y proyectores, habla de las tecnologías que hay en el mercado, tecnologías como LCD, LED y OLED, ¿cierto? Siendo hoy día, por lo menos en Chile, la más usada LED, ¿ya? Hoy día el LED es la tecnología más usada tanto en televisores o dispositivos, ¿cierto? de proyección. Y pasó un poco lo que era el LCD ya de lado, ¿cierto? El LCD tiene un gasto energético un poco mayor, ¿ya? Y la calidad tampoco no es la misma que la tecnología LED, que es, ¿cierto? Una de tipo de cristal líquido y la otra son de diodos de luz, es la diferencia.
Como hablábamos también, ahí esto les puede gustar a los muchachos ahí cuando ustedes le hablan de los juegos y la realidad virtual y realidad aumentada, que también se consideran los dispositivos ¿cierto? De simulación, dispositivos de salida, los lentes, ¿cierto? Y esto, como hablan de los cascos de realidad virtual, se consideran también dispositivos de salida de información. Ahí no sé si es más difícil tenerlo a mano, ¿cierto? No sé si podrán tener un casco de realidad virtual ahí para mostrarlo, pero yo creo Pero que los celulares igual te permiten, de hecho con Buforia, no sé si ubicas Buforia, pero Buforia te permite hacer realidad aumentada, realidad virtual y utilizar los celulares como sí, elemento con la para aplicación. utilizarlo. Sí, ahí también, sí, eso lo podrían también ocupar ahí para poder hacer como la muestra, claro. Y quizás tener un casco de realidad aumentada es un poquito más difícil, pero sí con alguna aplicación. Luego habla de la impresora, dispositivos de salida. Aquí también, en esta parte del capítulo, hacer también un recorrido. No solamente quedarnos con la impresora de tinta o láser, sino que también existen las impresoras térmicas o de impacto, que quizás esas son más difíciles de mostrar. Las impresoras de impacto térmica. 3D no sé si puedan tener en los colegios, impresoras 3D. Ahí me cae la duda. ¿No tienen ustedes en los colegios? Por proyecto a veces sale. Nosotros tenemos una que nos regalaron de la gobernación, igual tenemos una de esas. Tenemos también bueno, yo tengo unos contactos ahí con una empresa de agua acá en Tarena, que hago de presto soporte, y ellos nos regalaron también unos totem o autoconsulta que tienen en la empresa, y ahí vienen impresoras térmicas también, obviamente ya carreteadas y antiguas, adaptadas a un sistema. Y ahí igual en parte tenemos esa posibilidad y esa garantía de poder explicarle a los chiquillos que no hay solamente una sola impresora. Qué bueno tener la posibilidad. Lo más común o lo más a la mano que podemos tener son impresoras de inyección de tinta, explicarles que el proceso es mediante goteo o burbuja, pero también existen las impresoras 3D como mencionamos ahí, que mediante polímero, o las impresiones térmicas, que se ocupan mucho hoy día en los sistemas financieros, los posts de venta, como Transbank, pero también las de impacto, ¿ya? Así que si se puede ahí también tener varios tipos de impresoras para poder mostrarlas a la par con el capítulo y tengan la sensación y también la impresión de conocerlas los alumnos. Súper bien. Con respecto a los sistemas de audio, altavoces y audífonos, ¿cierto? Son dispositivos de salida y también estos hoy día han evolucionado tanto del modo cableado al modo wireless, ¿cierto? Audífonos Bluetooth o dispositivos de salida de tipo Bluetooth o Wi-Fi. Ahí también quizás es más familiar a los alumnos, ya que andan todo el día con los audífonos, ¿cierto? Ahí los conocen. La última parte del capítulo 1, ¿cierto? Cuando ustedes la vayan trabajando, ya habla del desarme, ¿ya? Y aquí viene cuando dice, por ejemplo, práctica de laboratorio. Aquí en esta presentación vienen guías que vienen ya propuestas dentro del curso, ¿cierto? Entonces uno las va buscando la que sea asociada al capítulo que estamos viendo, ¿ya? En el material que yo les envié venían varios laboratorios, de hecho los vamos a mostrar después, y ustedes los buscan y por ejemplo va a ser asociado justo a esta parte que se menciona en el capítulo. ¿Ya? La hora de clase, ¿ustedes cómo tienen divididas las clases en sus colegios o la asignatura? 2 horas por día, por ejemplo, o las 4 horas en un solo día. ¿Cómo las dividen en el caso de la asignatura? 2 por día, por lo general por ramo, sí, por asignatura. Perfecto. Nosotros tenemos las 4 horas, 6 horas. ¿De corrido o en 2 días? Sí, de corrido. Ya. En la asignatura del módulo, por ejemplo, de ensamblado de computadores, son 6 horas en un puro día. Ya. Ahí hay que ajustarse los tiempos. La idea, por ejemplo, cuando se trabaja un capítulo, es que un capítulo sea para una semana. Entonces se dieron cuenta que el capítulo tiene una parte bastante teórica, pero también tiene una parte práctica. Ahí tratar de organizarse. Por ejemplo, si tienen 2 días a la semana, hacer en un día la parte teórica y el otro día la parte práctica, ¿ya? Ahora, en el caso de Luis, como mencionaba, y tiene un día de clase, quizá a veces mucho, no sé, yo lo veo de una forma más personal, que es mucho más conveniente en un día hacer la clase completa, porque el alumno queda enganchado. O sea, vimos la parte teórica, vamos a recreo y vemos la parte práctica. Quizá en hacerlo en 2 días, tengo el día lunes la parte teórica y recién el viernes la parte práctica. A veces el alumno se le olvidan algunas cosas, hay que volver a repasárselas cuando le toca hacer el laboratorio, ¿ya? Disculpa, Luis, cuando dijo Luis, el mismo día nosotros tenemos el almuerzo. Porque ellos tienen, como que dice, la jornada de la mañana, 3 horas,
viene el almuerzo en algún momento y tiene la otra hora de la tarde, después de la jornada de la tarde. Pero en el mismo día. Sí, yo por lo menos, mi forma bien personal, a mí me gusta hacer como la clase en el mismo día. Sí. En el mismo día. Porque quedan, como le digo, quedan enganchados con la parte teórica, la vieron toda y después vemos el laboratorio práctico. Cuando pasan muchos días, el alumno es un poco olvidadizo y hay que volver a, como le digo, hacer un resumen de la clase para entender el laboratorio que van a hacer. Y además por tiempo, hay que coordinarse los tiempos de cuánto dura cada laboratorio, ¿ya? Los laboratorios que tienen propuesto el curso, como por ejemplo que habla de desarme, son laboratorios que no van a más allá de 45 minutos, ¿ya? Ese es como el tiempo estimado, pero nosotros tenemos que entender que hay alumnos que se pueden demorar mucho más, entonces hay que tratar de ajustarse a los bloques horarios y que no se nos pase el tiempo, ¿ya? Por metodología debería ser un capítulo por semana, o sea, este capítulo pasarlo en una semana de clase, ¿ya? Ahora, ustedes, para los que leyeron el capítulo 1, los que ya lo leyeron completo, sinceramente, ¿creen que el alumno lo va a digerir en una semana? ¿Lo podrían pasar en una semana? Yo creo que no. No, La parte teórica, solo la parte teórica. no, no, no. No. Es extenso, ¿cierto? Es bastante extenso, tiene harto material. Así que Por ahí... ejemplo, Rodrigo, por ejemplo, a mí me pasa otra cosa. Por ejemplo, nosotros no tenemos un horario virtual, ¿cierto? Por este tema de la pandemia. Y yo tengo, por ejemplo, una hora de clases un día con un curso. Y de ahí tengo hasta el viernes con el mismo curso, pero 2 horas virtual. Obviamente si llegamos ahora, ojalá pudiéramos 10 porque queremos todos volver a presencial. Me pasa eso, entonces por ejemplo, además tenemos que como dijera, enfocarnos en lo que también nos dice el Ministerio de Educación, que es lo que tenemos que pasar, y ahí adaptarnos también con esto que yo lo encuentro. O sea, está todo dentro de lo que nosotros tenemos que hacer, pero igual adaptar los contenidos, porque o sea, en ese caso, como me pasa a mí, es súper complicado hacerlo, y más con como dicen los profes ahí, El capítulo 1 el capítulo 1 dentro del curso es el capítulo más extenso, el que si vieron ustedes. Ahí hay que tratar de ajustar los tiempos. Yo lo he pasado el capítulo y como se planifica en una semana, en jornada de 4 horas, es difícil pasar completo. Así que quizás hay que extenderse y de a otro capítulo que venga más adelante tratar de acortarlo, tratar de ajustarlo, ¿ya? Si se fijan, el capítulo termina, se explica, después viene la parte práctica. Por eso yo les decía, hay una clase, hacer lo teórico, y después la otra clase, los laboratorios que vienen del capítulo, la parte más práctica, ¿ya? Bien, no sé si tú preguntas, debemos revisar los materiales final de la presentación para que veamos cuáles son las guías que podrían hacer específicas. Son varias, pero ustedes quizás consideren las que ustedes le llamen un poco más la atención al alumno o la que sea más difícil, puede ser. Yo quiero comentar que es cierto que el capítulo es bastante extenso, muy denso, y uno realmente pensar que los chiquillos están pendientes, no sé, por los primeros 3 minutos, un minuto a lo mejor está pendiente, y ya cuando te empezás a alargar a 1 hora, 1 hora y media de charla, cuando se empieza a disparar, se empiezan a descolgar, porque se aburre. Entonces, normalmente nosotros combinamos estas partes teóricas con cosas prácticas, a lo mejor meter en el medio alguna actividad donde tengan que, no sé, identificar, así como ustedes. Exacto, como en el capítulo viene justamente así, cuando lo van leyendo online, vienen actividades cada ciertos minutos. Claro, entonces termina una parte, por ejemplo, no sé, de dispositivos de entrada y hagamos un, no sé, le pasar unas hojitas, algo, y identifiquemos dispositivos de entrada en grupo, juntámonos en grupo, o sea, hacer una actividad de la manera de que los chiquillos sacarlos del letargo, del que se están guiando o están anotando, para que se reanimem. Entonces, porque realmente pasar esto en una hora que los chicos estén sentados 3 horas escribiendo o mirando o consultando o escuchando, a veces no es tan productivo. Yo como metodología, porque también pasa, en educación superior también pasa, que el alumno también se aburre. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Hacemos esta actividad, yo proyecto muchas veces cuando estamos en forma presencial, proyectar actividades del capítulo online y las vamos haciendo ahí vivo.
Así. Entonces, de esa forma los alumnos van tratando de salir un poco del letargo, ¿cierto? Ya que es bastante extenso el capítulo para hacerlo. Lo otro que se considera es que el alumno lea el capítulo antes, ¿ya? Eso también ustedes tratar de, como instructores, también de potenciarlo, que el alumno no llegue nulo a la clase, sino que pedirle que tenemos, por ejemplo, la próxima semana el capítulo 3, lea el capítulo 3 antes de la clase. Entonces ya por lo menos hay varios conceptos que los tiene asociados. Es difícil que lo hagan, pero traten de potenciar esa parte, que lean el capítulo antes y cuando llegue a la clase usted se va haciendo un resumen. Lo otro es hacer actividades, no sé, a lo mejor competitivas dentro de la sala de clase. Entonces Luis tiene una ruleta donde tiene punta, entonces me llaman sobre una reía. Entonces nosotros somos de tú, bonito, elija un número y hace correr la ruleta y cae bien la pregunta tanto. Y van compitiendo espíritu, de repente algunos tienen el espíritu competitivo de poder responder o saber. Y otros le toca la suerte, le tocó la pregunta y tiene que responder. Entonces lo vais sacando el letargo y a lo mejor vaya haciendo evaluando el proceso, porque también uno tiene que ir, no sé, al terminar la clase tiene que saber, ¿no es cierto?, cuánto de lo que tú explicaste o cuánto tú le enseñaste a todos los chiquillos. Entonces también te sirve como un cierre de salida o un cierre de clase, un cierre de la clase. Ahí pueden ocupar, justamente para hacer una reglamentación, hacer los cuestionarios online. Los pueden ir ocupando, que presenta así. Entonces así, de esa forma van viendo qué cosas los alumnos captó o le quedó más claro, ¿ya? Esos cuestionarios online que son de tipo formativo lo van viendo en el momento y pueden ustedes hacer un feedback también al final de la clase para ver, ¿cierto?, qué dudas les quedaron a los alumnos. La idea es que ocupen todo el material que hay en Cisco disponible para que ustedes no tengan que crear tanto material, ¿ya? La idea es que ustedes esa parte la desliguen un poco y ocupen las cosas que están disponibles. Bien, vamos a revisar la parte 2. Este capítulo es mucho más reducido. El capítulo 1, como les decía, es más extenso de todo. Este lo vamos a revisar rápidamente y es más práctico, ¿ya? Ya se habla del armado de PC. Más que nada, este capítulo habla de los procedimientos a realizar y viene con varias guías también para trabajarla, ¿ya? Así lo vamos a revisar ahora, vamos a ir viendo algunos temas y cuando terminemos el capítulo 2 vamos a ver cuáles son las actividades que yo les compartí la semana pasada y que podrían quizás hacerlas con los alumnos en las clases. Capítulo 2, ¿cierto? De armado de PC. Principalmente conocer las normas de seguridad que sí se mencionaron al principio del otro capítulo, la seguridad eléctrica. Ahora se habla de la seguridad tanto eléctrica, de incendios y de protección del ambiente, ¿ya? Y luego de ello habla del armado específico, ¿cierto? Empieza con la conexión de la energía, instalar los componentes en la placa madre, la unidad interna, cables y finalmente reconocer los componentes adecuados que van a estar dentro del equipo, ¿ya? Entonces este es mucho más práctico este capítulo, ¿ya? Y viene de la mano del anterior y aquí los alumnos se van a ver, como les digo, bastante motivados y haciendo el armado bajo una guía de trabajo. Aquí usted le especifica que para hacer un armado de un equipo tienen que ir determinando o eligiendo distintos tipos de componentes a tener, ¿cierto? Los factores de forma, los tamaños, modelos, los distintos tipos de fuentes de poder, el tipo de gabinete, elegir, ¿cierto? Muchas veces ellos se van por la apariencia del gabinete y quizás no es la adecuada que requieren para los componentes internos. Ahí ustedes tienen que ir explicándole de que lo que manda es el factor de forma de la placa madre y según la placa madre yo elijo el tipo de gabinete y con eso yo elijo también el tipo de fuente de poder y también con eso voy eligiendo el tipo de ventilación y una cosa va dando la otra, ¿ya? Entonces más que nada aquí habla de este tipo de procedimientos que uno considera para hacer el armado, que hay que elegir los sistemas de ventilación, hay que elegir los sistemas de energía y específicamente que todo eso pueda cupir dentro del gabinete elegido, ¿ya? Para poder elegir, ¿cierto? O hacer la selección del gabinete y los ventiladores hay distintas cosas a tener en cuenta. Como les digo, este capítulo más habla de los tips a tener o considerar: el tamaño del gabinete, los tipos de ventiladores. Recuerden que entre más ventiladores tengo más grandes o que giren a mayor velocidad, también hay más ruido y más consumo eléctrico. El entorno físico donde va a estar el equipo también,
¿Sí? O sea, alguien parece que habló. Bueno, parece que alguien hace una pregunta. El lugar donde se va a hacer el montaje, las conexiones eléctricas, etcétera. Son diversos factores que ahí al alumno ustedes lo van conversando con ellos para que definan cómo hacer un correcto selección del equipamiento y también un correcto armado, ¿ya? Todos los factores que pueden en este caso estar involucrados. ¿Ya? La selección de la placa madre, ¿cierto? Tiene que ser a la par del tipo de procesador y RAM que van a usar. Ahí indicarles que la información la obtienen del mismo fabricante, ¿ya? Eso es súper importante. El fabricante me dice las características técnicas de la placa madre y con esas características técnicas voy a saber qué tipo de procesador es compatible, qué tipo de módulo RAM necesito o qué tipo de conexión voy a tener, ¿ya? Así que ahí ustedes le dan una especificación, ¿ya? Todo lo necesario, el mismo fabricante me lo indica. Con eso yo sé qué componentes necesito comprar o instalar dentro de la misma placa madre o que sean compatibles, sí. Como explica esta parte del capítulo. ¿Ya? Ahí hay distintos tipos de socket. Hay dos comparaciones, dos tablas comparativas, dos fabricantes líderes del mercado como Intel, AMD. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? Las arquitecturas de los dos tipos de equipos. Vamos a facilitar un micrófono, parece por ahí que... Ya. Y los factores de forma. En lo posible también, si tienen la posibilidad de usar los dos tipos de placa, tanto para Intel como AMD, también, en lo posible también mostrarlo ese día, presentarlo, si se puede. ¿Ya? Y también factores de forma. El tipo de procesador, recuerden que tiene una cantidad de pines que es distinta a otro. Todo va de acuerdo a especificaciones de la placa madre, del tamaño de gabinete y el entorno físico donde se van a instalar, ¿ya? Para poder hacer la selección adecuada. Lo mismo con la RAM. La memoria RAM, ¿cierto? Distintos tamaños y factores de forma. En el capítulo anterior vimos que estaba la tecnología DDR2, DDR3, DDR4, ¿ya? Aquí también lo mismo, las memorias tanto de PC como notebook tienen distintos factores de forma, distintos tipos de posiciones, distintos tamaños y distintas velocidades de funcionamiento específico. Y también ahí explicarle eso al alumno. La selección de disco duro, también qué tipo de disco voy a elegir para hacer el armado del PC. Discos de tipo mecánico, ¿cierto? Como el HDD, discos sólidos como los SSD o discos híbridos, ¿cierto? Tanto mecánicos como sólidos. Específicamente las ventajas del disco SSD versus los discos, ¿cierto? Mecánicos, que consumen menos electricidad, tienen menos ruido, no generan calor y son mucho más rápido al dato. Para que vean ustedes las comparaciones. Y aquí yo me acuerdo que en este capítulo hice, como les decía, la comparación, puse dos computadores idénticos con dos discos duros distintos y con el mismo sistema operativo, y ahí comparamos la velocidad de arranque, cuánto cargaba el sistema operativo de uno y otro en tiempo, y eso nos daba a entender qué tipo de disco era el más adecuado. Con unidad de óptica también quizá un poco más difícil tenerla a mano, como les decía, pero también en lo posible, si se puede en un equipo de gabinete tener unidad óptica, ver cuál tipo de unidad óptica sería la más adecuada. Si tengo unidades, ¿cierto?, de CD-ROM o CD-ROM W, que son las grabables, las unidades que graban tanto para Blu-ray como DVD o CD-ROM. Para instalación del disco duro, en las bahías donde se van a instalar, reconocer los tamaños, ¿ya? Los discos de 3,5 pulgadas, 2,5 o 5,25 pulgadas, que son los tamaños, ¿cierto?, dentro del gabinete donde se instalan los discos duros y que los alumnos vayan reconociendo. Si bien hoy día la mayoría de los discos duros en los equipos más modernos no usan tornillos, se han dado cuenta, muchos fabricantes ya usan solamente sujetadores. También tener la posibilidad de mostrar equipos, ¿cierto?, que usen tornillos y que el disco duro tiene que ir en forma fija, ¿cierto?, para evitar un movimiento o que se vaya a dañar, ¿ya? Si el disco duro anda suelto dentro del gabinete, se produce daño a sí mismo. Ahí están las medidas, ¿cierto?, de los discos duros y también que van dentro de las vallas internas de instalación.
Ya, y luego, ¿cierto? El capítulo empieza a hablar de los pasos de instalación, por ejemplo, para la unidad óptica, qué parte instalo. En este caso está mostrando un gabinete, ¿cierto? De servidor, donde está instalando en el panel frontal una unidad, ¿cierto? Lectora, y va dando los pasos, ¿cierto? Para instalarlo. Poner la ubicación, sacar las tapas que tenga de protección, colocar la unidad óptica, fijar la unidad óptica con tornillos, con sujetadores, según sea la tecnología que use. Y el último consejo me dice, ¿cierto? Presione levemente los tornillos para que queden ajustados. ¿Ya? Después, ¿cierto? Me habla de las tarjetas adaptadoras. Aquí en el caso de las que tengan, que el alumno reconozca, en este caso en la placa donde van instaladas, ahí está la foto con su especificación, un PCI, a su derecha está, ¿cierto? La foto les demuestra, las PCI Express también, ¿ya? O AGP en caso que tengan, ¿ya? Y mostrando un poco también si tienen tarjeta adaptadora, tratar de instalarla ese día también en el armado, ¿ya? Ponerla, aunque no funcione, igual instalarla para que el alumno reconozca su forma física y su correcta instalación. Ahí están los otros factores de forma, como se habla acá en el capítulo, que son de distintos tipos de tarjeta adaptadora, y un par de preguntas, ¿cierto?, que les pueden ir haciendo a los alumnos ahí para ir motivando un poco, ¿ya? Hacen algunas preguntas también ahí para ver si van comprendiendo lo que es el contenido. Luego viene, ¿cierto?, ya la instalación de las tarjetas adaptadoras, lo mismo, principalmente verificar los tamaños, como habla ahí la longitud de la tarjeta, que sea compatible con la placa, que sea compatible también con el gabinete, que tenga su soporte de montaje o tornillos según sea el caso, para que queden, ¿cierto?, lo más seguro posible. Ahí habla también de algunos consejos de instalación que deben considerar en el momento de la instalación de ella. Lectores de medios, ¿cierto? También es caso que vengan. Los lectores de medios, recuerden que son estos dispositivos para leer distintos tipos de tarjetas, tanto de tamaño, ¿cierto?, micro, como la micro CCD, SSD u otro. En el caso que tengan también aquí, lo pueden incorporar a su armado. No sé si es que un poco más difícil quizás verlo, no todos los equipos lo tienen, pero en el caso que tengan, ahí lo presentan también los lectores de medios. Generalmente van en el panel frontal del equipo. Almacenamiento externo, aquí puede acompañarse, ¿cierto?, de discos duros externos, cofres, pendrive u otros que tengan ustedes disponibles, ¿ya? Y ahí se explica que usan distintas tecnologías, pueden haber almacenamiento externo por puertos Thunderbolt o eSATA, o el más popular, que es el USB, y con sus distintas velocidades, con el 1.0, 2.0, 3.0. Ahí me habla que una de las funciones de usar almacenamiento externo generalmente son para respaldo o copias de información del equipo, como se explica ahí. Y viene la práctica de laboratorio, ¿cierto? También el capítulo, una vez que explica todos los componentes, algunos pasos, recomendaciones, viene la guía a realizar, que son las que vamos a mostrar en un momento más, para que ustedes la ocupen dentro de su capítulo. En este caso venía un laboratorio intermedio. Esta clase, como se fijaron, es más corta teórica. Ese laboratorio lo pueden hacer dentro del mismo día, ¿ya? Es decir, explican la parte teórica y laboratorio, ¿ya? En cambio, el capítulo 1 era la parte teórica mucho más extensa y hay que dedicarle más tiempo, y al otro día hacer la parte práctica. Luego empieza a hablar de la instalación de los cables. Empieza a mencionar que debo conectar o empezar a ubicar los conectores del panel frontal, donde se van los conectores de las luces LED, los conectores de reseteo, de encendido, el power, por ejemplo, uno de los principales, tiene que estar conectado, y en su distinto orden que tiene que ir dentro de la placa, ¿ya? Ahí lo muestran en la fotografía. Explica que la mayoría de las cosas vienen bien especificados los conectores, tanto del panel frontal como de energía, y generalmente vienen, ¿cierto?, con su sigla, como se especificaba anteriormente, indica qué es lo que hace cada uno de ellos. Ahí están los botones de encendido, habla de reinicio, los LED, los de disco duro, etc. Y también los conectores de audio o voz que pueda tener el equipo en el panel frontal.
Luego, ¿cierto? Empieza a hablar de la instalación de los cables en sus pines correctos. También varía mucho del gabinete que tengan ustedes disponible. Si puede que tengan un gabinete que tenga dos tipos de puertos frontales, otros quizás no lo tienen, así que ustedes van haciéndolo según que tengan a mano para el laboratorio. ¿Ya? Algunos tienen puertos USB frontales, o algunos gabinetes quizás no tienen, entonces ahí ustedes se lo explican al alumno. Ahí está el resumen de los botones o los cables del panel frontal más principales. En primer lugar siempre el de encendido. Están los de reset, ¿cierto? Los de actividad, los de audio o altavoz de sistema, que indica el código de BIP, ¿cierto? De errores cuando tiene el arranque del equipo. Los de audio y los USB. Ahí está todo el listado del panel frontal y lo más común que pueden encontrar. Y nuevamente otro laboratorio. Si se fijan, este capítulo ya es más práctico, sino que en las dos clases podrían hacer ambos días laboratorio. En el caso de dividir en 2 días clase. Contenido laboratorio, contenido laboratorio. ¿Ya? Así que aquí vienen varias prácticas. De hecho, les voy a mostrar la carpeta donde están, se las compartí y ustedes le pueden dar un vistazo. Y esa, como les digo, tratar de hacerla cuando tengan que hacer la parte práctica de la clase y adaptarla con lo que tengan, ya que aquí se me mencionaba que quizás hay que armar un equipo con distintos tipos de panel de componentes del frontal y quizás ustedes no lo tienen a mano, igual tratar de hacerlo lo más parecido posible. Y con eso, ¿cierto? Ya termina la parte del capítulo 2, que es un capítulo específicamente de armado y reconocimiento de parte. Para mostrarles, yo les voy a compartir la carpeta que les envié la semana pasada para que veamos cuáles serían estos laboratorios que acabamos de ver, por cierto, que se mencionan. Viene más de uno, pero ustedes pueden seleccionar el que sea más adecuado realizar ese día en la clase. Se los voy a compartir inmediatamente. Rodrigo. Sí. Bueno, mira, complementando un poco lo que estabas, lo que está en el capítulo 2, no sé si todo el mundo conoce esta aplicación, un simulador de ensamblaje. Sí. Justamente del Cisco Packet Tracer, ya sea del Cisco, perdón, no de Packet Tracer, del Cisco, Virtuexo. ya que es bastante bueno, sí, virtual. Ya que es bastante bueno, te permite instalar o conectar todos los componentes que mencionan acá, por ejemplo, el panel frontal. No te lo permite conectar, pero sí la gran mayoría o el grueso del equipo. Así que, si alguien no lo conocía, búsquenlo porque es gratuito y es bastante bueno. Les voy a dejar el nombre. Hay dos versiones. Uno se llama Virtual Desktop y el otro Virtual Laptop. Sí. Hoy en día, por ejemplo, funciona con el Adobe Flash Player, que ya está fuera de servicio, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguno que haya usado y le haya dejado funcionar porque no funciona. Ya hay una forma de poder lograr hacerlo funcionar, que es cargando el Chrome, el Chrome portable, sí. ¿ya? Y abrirlo ahí. ¿Ya? Así que, como dato. Sí, exactamente. Yo se lo escribí ahí, se lo voy a compartir. Como esa versión, ese software, más que software, es un simulador online. Virtual Desktop y Virtual Laptop, que lo creó Cisco, pero ya hace varios años, del año 2008. Y sirve bastante para mostrar estos componentes y armar, porque ese simulador me permite también mover piezas y ponerlo en los sockets o puertos específicos. Pero está hecho en Flash, ¿cierto? Y como dice usted, específicamente los navegadores nuevos no levantan Flash, pero como hay una solución, de hecho hay que descargar el Chrome offline y portable y con ese se abre. Tiene que estar montado en un servidor web, hay que montarlo en un servidor como Apache o cualquier servidor web convencional. Yo lo tengo montado en Amazon, de hecho, si me dan unos segundos después, yo le voy a levantar el Virtual Desktop, Virtual Laptop, y para que lo vean cómo funciona. ¿Ya? Con respecto al material, yo le mandé una carpeta y si se fijan, las carpetas trae harto contenido. Y por ejemplo vienen los laboratorios, ¿ya? Se fijan ustedes, los laboratorios de instructor. Aquí voy a abrir algunos.
Se fijan que aquí vienen laboratorios propuestos. Entonces ustedes pueden seleccionar, si bien lo que se sugieren dentro de la presentación, igual hay otros más que podrían ir trabajando. Por ejemplo, el de la instalación de la fuente de poder. Ya, esta es la guía de versión para instructor. ¿Qué diferencia tiene la versión del instructor con guías que se llaman estudiantes? Se fijan, vienen unas que son de estudiantes. Son los mismos laboratorios. El Student, por ejemplo, Lab, es un instructor Lab, que en los de instructor vienen preguntas y vienen las posibles respuestas que daría el alumno. En cambio, en la de alumno viene la pregunta sin la respuesta. ¿Ya? Esa es la diferencia de la guía del instructor con la del alumno. Cada guía, se fijan que viene con una propuesta de herramientas que debería utilizar. Por ejemplo, esta guía que yo abrí era de presentación de la fuente de energía. Me dice que debo tener una fuente de energía compatible con el gabinete que voy a ocupar, un gabinete, kit de herramientas, tornillos. ¿Ya? Y empiezan, ¿cierto?, esta guía de trabajo, donde van apareciendo que uno vaya desarrollando sus habilidades, y en esta aparecen las preguntas y también vienen las posibles respuestas que daría el alumno. ¿Se fijan? Esta es la guía de instructor. ¿Ya? En cambio, de los alumnos, son guías, como abrir una de los alumnos, Student Lab. Vamos a abrir la posible misma guía. Ya se las pueden imprimir, se las pueden enviar digital, como ustedes quieran al alumno. Y se fijan que aquí es la misma guía, pero viene sin las respuestas. Entonces esa es la diferencia con la guía. Así que ustedes pueden encontrar varias guías y van asociadas a los capítulos. Se fijan, van con números. Por ejemplo, las que empiezan con 2 son todas de guía del capítulo 2, las que empiezan con 3 del capítulo 3, y así sucesivamente, ¿ya? O sea, cada capítulo no solamente va a tener un laboratorio o dos, sino que puede tener más de uno, ¿ya? Ahora, ustedes si consideran, por ejemplo, supongamos que están haciendo el capítulo 3, ¿ya? Y si vienen varias guías y quizás no pueden hacerlas todas, hagan la que ustedes, revísenla, ya la que consideren más esencial, ¿ya? Si son hartos laboratorios, quizás por tiempo no daría para poder hacerlos todos, todos en una clase, ¿verdad? O en un par de clases. ¿Ustedes revisaron el material que les compartí? ¿Le dieron un vistazo a este material? Yo le dije, por ejemplo, tomar las especificaciones. Ah, ya. Revisen las que se llaman las Student Lab o Instructor Lab, las que yo les mostré de ejemplo. Ahí vienen las guías para el profesor y las guías para el alumno. Entonces las revisan, cuando les puede dar un capítulo, las revisan de antemano, ¿sí? Y saben cuál van a dar más o menos la que sea más adecuada. Este archivo, también se usó de la primera sesión, que se llama Scope and Sequence. Le habla ya de qué se trata el curso, si también lo revisaron. De qué se licencian y para dónde va enfocado. Aquí me habla que es para instituciones, para universidades, para colegios. Habla los objetivos del curso y habla los requisitos que deberían tener ustedes con equipamiento. Cuando se les mencioné hace un rato atrás, en este mismo archivo viene el equipamiento que debería tener un laboratorio para Digital Essential. Por ejemplo, ahí me habla de que debo tener computadoras con sistemas operativos Windows y qué versiones de Windows podría usar. Dice, y el curso principalmente se centra en Windows 10, o sea, laboratorios que vienen propuestos son para Windows 10, pero también vienen laboratorios, por ejemplo, para Windows 8.1. Necesito tener gabinetes de PC, fuentes de poder 300 watts, placas que sean que permitan tener usar tarjetas PCI, AGP, procesador Intel o AMD en los computadores, un disipador de térmico, la cantidad de RAM del equipo, lo que tarjetas de red, inalámbrica, etcétera, todo lo que debería tener el equipo para trabajar, si se fijan. El PC, los software también y las herramientas que deberían tener ustedes en el laboratorio, ¿ya? Ahí me dice que debo tener como kit de herramientas destornilladores, de ranura Phillips, son conocidos también como de cruz, de cabeza plana, hexagonales, las pulseras electrostáticas, la sombrilla y un sinfín de cosas, pasta térmica, voltímetro,
Así que a ustedes también les sirve para hacer su, en este caso, un chequeo y ver cosas no tienen quizás en el laboratorio presencial. Aquí ustedes hacer su check. Y lo adicional, esto es el equipo de laboratorio adicional que pide el curso. Impresoras. ¿Ven? Cuando yo decía, pide impresoras para poder hacer el capítulo de impresora, un router inalámbrico. Aquí no hablo de un router específico de una marca, aquí no es necesario que sea ni Linksys ni otro, sino que me un router que soporte el cifrado WPA. ¿Ya? Aquí pueden usar el que tengan a mano. Me pide tener cables de red, conectores, porque hay un capítulo donde hay que hacer cables de red. No me dice específicamente la marca del cable, me dice que sea cable UTP, por ejemplo, conector RJ45. En la parte de almacenamiento, cuando hablamos de memorias flash, cuando hablamos de los dispositivos de respaldo, pueden ser discos duros, pueden ser externos, memoria pendrive, lo que sea. Y me habla también si dispongo de smartphone o tablets ideales para los laboratorios de la parte de mobile. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan en este archivo que también se los compartí, cuando iniciamos el curso pueden ver más o menos qué componentes tienen y hacer ustedes una referencia de lo que tienen en su laboratorio que podrían ocupar las guías de trabajo. ¿Ya? Y este mismo archivo después me detalla, se fijan qué viene en cada capítulo. ¿Ya? Si ustedes quieren ir adelantándose el contenido que vienen más adelante, habla de los contenidos y las metas u objetivos a desarrollar en cada uno de ellos. Así que este archivo les sirve harto para tener ahí a mano, a modo referencial, y saber qué es lo que van a ocupar en clases posteriores, para ir preparando su laboratorio. Bien, no sé si tienen preguntas por el momento, dudas, inquietudes. Jorge tiene una pregunta en el chat. Dice... sí, justamente Jorge está hablando del simulador. Ese simulador, el Building Simulator, creo que es de pago. Creo que hay que comprarlo. ¿Ya? Sí, es de pago. Sí, es de pago. Entonces pide una licencia. Exactamente. Ahí ve buena parte, Jorge. Ese simulador yo ocupaba en algunas instituciones, pero hay que comprar licencia. Tiene licencia de usuario. Ese es mucho más real. Es más que un simulador, es una especie de juego. Uno va jugando, claro, como una tienda de soporte, armando el PC según requerimiento de un cliente. Se le asimila a los alumnos como estos juegos como Sims, donde van haciendo, ¿cierto?, como una simulación y armando una tienda de tecnología. En cambio, el Virtual Desktop y Virtual Laptop es más un simulador que uno ve las piezas. Esa es la diferencia. Lo que dice Jorge, igual tiene, si no me equivoco, tiene la serie que es como un cliente, se mete el cliente, como quiero que tenga esto, entonces tú lo vas modelando conforme a la persona que te lo va pidiendo. Claro. Tenemos esto, entonces tú ya mandas las soluciones. Si no me equivoco, Claro, va haciéndolo como una tienda, por cierto, que le van pidiendo los requisitos en este caso al cliente. Sí, disculpa Rodrigo, aprovecho de saludar. Sí, pues yo no lo utilicé mucho con los alumnos, pero sí lo bajé como material adicional para consulta. Y como es un juego, yo los chiquillos, por lo menos la adolescencia, les gusta mucho jugar. Lo encontré bueno como material, porque claro, pasa a ser como una especie de servicio técnico en el que ellos van viendo casos reales, que es también parte de la temática de la currícula de psico, así que igual como algo adicional podría ser útil. Sí, es súper útil esa herramienta. Pero como estamos en Chile, siempre está la alternativa que no es recomendable para los chiquillos, pero sí como utilizarlo como material adicional podría servir. Claro. Y el parecer esa versión igual está dentro de la más actualizada. Y creo que también se trabaja en la plataforma de juego Steam, ahí está disponible. Entonces sí, hay que pagar su licencia de uso. Pero este juego, como les digo, he usado esta plataforma y es bastante entretenido para uno, se enganchan desde primera clase. O sea, van entendiendo no solamente los contenidos que vamos viendo en el capítulo 5, sino los van poniendo en práctica y jugando. Y eso es lo que a ellos les gusta, como están familiarizados los juegos, van entendiendo que tienen que armar equipos con ciertos requisitos, ¿cierto? Ahí se muestra un poco unas capturas de pantalla del software, que es un juego.
se ve un poco, ¿cierto? Lo que una crítica del simulador. Y con respecto al otro, a Virtual Desktop y Virtual Laptop, este es el de Cisco. Él estoy mostrando un video de ejemplo, y como les digo, este no es un juego, sino que es un simulador que está hecho en Flash Player, y esa es como la compilación quizás que les pueda dar por algún tipo de navegador. Pero hay una solución, se usa Flash, se usa Chrome portable y se puede abrir directamente en este caso el simulador, ¿ya? Y la diferencia que tiene es que este es solamente ensamblaje, entonces uno va reconociendo piezas, las va instalando y encajando las posiciones correctas y tiene que ir buscando los tipos de posiciones, tornillos, voltaje y todo lo que corresponda para el armado, ¿ya? Tiene dos versiones, está Virtual Desktop y Virtual Laptop. ¿Ya? El otro Virtual Laptop, por ende, es para equipos, ¿cierto? Notebook genéricos, y el Virtual Desktop es para equipos de escritorio genéricos. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Sabes qué? Bueno, este es como un documento FW, ¿no es cierto? Sí, en realidad es un sitio web. Ah, es un sitio web. Un sitio web que tiene animaciones que se cargan en Flash. Y está hecho en HTML con Flash, en realidad. Se puede montar en un servidor web o se puede montar local en un servidor web y levantarlo en mi computador. Yo lo que hice, los monté en una máquina en Amazon, en un servidor Linux en Amazon, ambos simuladores. Entonces al alumno yo le mandaba el link y ellos lo trabajaban a la hora que quisiesen remotamente. Es una página web, en teoría una página web que está hecha en HTML y Flash. Entonces tiene unas modalidades que son de explorar para ir conociendo los componentes, y otra modalidad que se llama test, donde me van haciendo preguntas y yo debo ir armando el equipo según lo que me va preguntando ahí el simulador. ¿Ya? Así que les dejé el ejemplo. Yo voy a montarlo, yo tengo montado, lo voy a levantar en la máquina virtual y les voy a mandar los links durante un rato más, durante la tarde ya, para que también lo usen. Yo ya lo tengo listo, así que tengo las dos versiones, Virtual Desktop y Laptop, y la idea es que ustedes, si quieren, lo revisan y después lo pueden montar también en sus propios equipos, o levantan un servidor en su colegio, un servidor web, o lo levantan en un servidor externo como Amazon, ya como ustedes quieran. Es una página web que hay que levantar. Y se lo voy a compartir yo también durante la tarde. Bien, estimados, estamos llegando ya al fin de la sesión. No sé si les quedan comentarios, dudas, inquietudes. Dijiste que me iba a habilitar el examen hoy día. Sí, bueno, habilitar los exámenes. Les voy a compartir también los links del Virtual Desktop y Laptop para que lo tengan ahí disponible. Okay. Quienes necesiten después los requerimientos de laboratorio ya específicos para armar los laboratorios Cisco para IT Central, o me mandan un correo, yo se los puedo mandar después a cada uno de ustedes, ¿ya? Así como bien detallado lo que se necesita para armar un laboratorio de academia. Ahí durante la semana se los puedo compartir el material. Rodrigo, había una actividad de armado de computador nuestro, que nosotros tenemos que hacer. Eso tenemos que hacerlo como por un video, ¿cómo o lo hacemos nosotros? La prueba práctica de ustedes. Una prueba práctica que viene. Sí,
Ya, la prueba práctica, como la presentamos en la primera clase, es una prueba que se va a sumar al examen final de Cisco para evaluar ustedes como instructores. Esa prueba práctica no es necesariamente armar un equipo. La idea es que ustedes elijan el contenido de cualquiera de los 14 capítulos. Ustedes eligen qué capítulo quieren trabajar y hacer una microclase. De eso se trata. ¿Ya? Si les interesa el capítulo de hardware, el capítulo de red, el capítulo de armado, el capítulo de sistema operativo o los que vengan más adelante, un capítulo es hacer una microclase de 15 minutos. En un par de semanas más les voy a ya enviar la pauta de qué consiste ya específica esa evaluación para que la vayan preparando con tiempo, ¿ya? Esa hay que entregarla las últimas semanas de agosto, pero la idea es que la tengan con estas semanas de anticipación, ¿ya? Vale. Ya, pero una microclase. Que eso se evalúa más la pedagogía del instructor, cómo arma la clase. Ahí van a ver ustedes en las instrucciones cómo se especifica de cómo el desarrollo de la clase por parte de ustedes, ¿ya? De cómo ustedes explican un contenido en 15 minutos de un capítulo, ¿ya? Así que no necesariamente armar un equipo, sino que si usted elige el capítulo de armado, ahí arma un equipo. Pero si no, puede ser otro capítulo, de los que vamos viendo semana a semana. Jóvenes, la próxima semana es un feriado, el día domingo hay votaciones y el día viernes feriado, así que lo más probable es que ustedes estén de vacaciones esos días, ¿o no? Sí. ¿Sí? Lo más probable. Ya estamos todos. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Ya. El próximo sábado, dado esa fecha que cae justo entre elecciones, hay gente que es vocal de mesa, hay gente que va a salir de vacaciones, hay gente que va a aprovechar de descansar. Vamos a correr la clase del sábado para la siguiente, ¿ya? Es decir, la clase del sábado 17 la vamos a correr para el 24, ¿ya? Es decir, que el otro sábado vamos a hacer las dos clases juntas. La única diferencia, ¿ya? Para que también te quería hacer una consulta, que tengo un problema con el NetAcad. Hasta la semana pasada yo podía acceder al curso del material y hoy día que traté de conectarme, de partida no pude conectarme con mi cuenta de correo institucional a la sesión por mí y tampoco me aparece ya la información en el NetAcad, no sé, algo podrá pasar hoy. Jorge, yo tengo lo suyo, Jorge Roja. Usted ya es instructor, por eso. Sí, cuando yo hice la solicitud puse igual la observación que lo que pasa es que lo hice en el 2019 y no sé si, ya no recuerdo si a la fecha se habrá actualizado el material, ¿será el mismo? No, por eso como ya tiene el rol de instructor y ya no está en el curso, por eso, para que ya se vaya a la casa a descansar. Ya, vale. Pero si quisiera igual participar de manera sistema con el link, podría hacerlo porque igual me interesa. Porque uno siempre igual comparte datos adicionales y cosas así. A lo mejor no pagar la prueba de nuevo, pero si no hay problema. A ver, en el curso Cisco ya no puede estar, porque ya como tiene el rol de instructor, Cisco lo sacó, lo bajó su cuenta en el curso. Ya, o sea, ahora en forma adicional igual usted puede ver los videos que hacemos, las sesiones de los sábados, pero no va a estar ni evaluado, va a estar fuera del curso como un oyente en realidad. Como oyente. Me parecía raro y no entendía por qué había desaparecido. Sí. Ya, pues, gracias igual. Sí, usted tuvo el rol de instructor en el 2019, por eso. Sí, yo pensé que se podía actualizar a la versión, como ahora también de la versión 7, no recuerdo en el 2019 en cuál estábamos, pero bueno, me inscribo lo siguiente entonces, porque puse ahí en la inscripción. Es CCNA 1, tiene que seguir usted en el otro curso que viene, el que empieza en septiembre. Ya, Rodrigo, muchas gracias. Igual de todas formas, ahí puede ver el material los sábados, las sesiones se conecta como oyente así como ahora, ningún problema. Ya, vale, muchas gracias. No hay problema, ya, listo. Jóvenes, ¿alguien más? ¿Duda, consulta que tenga? ¿Inquietud? No, gracias, Rodrigo. Ya, entonces, de todas formas, vamos a dejar pendiente, activar los exámenes de capítulo, ¿recuerdan? Les voy a quienes requieran los requisitos laboratorio físico de IT Center, me envían un correo, les mando los requisitos de vuelta, la planilla. Les voy a compartir también Virtual Desktop y Virtual Laptop también para que lo tengan, el video de la clase de hoy día también, y recordar que el próximo sábado también no vamos a tener la sesión online y la vamos a hacer al siguiente, ahí vamos a recuperar ese bloque el día 24, para que ya estén tranquilos
sábado 17. Bien, vayan a más. ¿Ibas a compartir un libro digital? Sí, también, el libro digital, para que lo tengan, el de IT Essential. Como el que les decía yo en inglés, y si quieren lo imprimen en alumno y ustedes lo comparten. Estimados, ¿qué les pido ahora? Vayan avanzando en los capítulos, como ya el sábado no nos vamos a reunir, y nos tocaba ver el 3 y 4, vayan avanzando en el 3, 4 y 5, ¿ya? Para que cuando nos toque el sábado 24 revisemos esos capítulos, ¿ya? 3, 4 y 5. ¿Les parece? Ok. Sí. Ahora, si quieren avanzar más todavía, mucho mejor. Si alguien va en el 6, no importa, mucho mejor. Entre más avanzan, mejor. Así nosotros vamos haciendo los resúmenes en la semana siguiente y dándoles las indicaciones de qué contenidos tocar y qué tipo de en este caso, actividad podrían hacer con los alumnos. ¿Ya? Cualquier cosa en la semana, si algún problema con examen o no está activo, cualquier cosa, envíenme un correo y yo les voy dando la solución técnica para que no se vayan atrasando y principalmente vayan avanzando también en los exámenes de capítulo, para que no se nos vayan juntando toda la semana. Bien, ya me despido, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Y los dejo ya invitados para la semana subsiguiente y me comprometo a enviarles el material que les prometí ahora durante la sesión. ¿Ya? Vale, muchas gracias. Cuídense. Chao, cuídense. Chao. Chao, muchas gracias, Rodrigo. Chao, chao. Nos vemos 2 semanas más, que estén bien. Descansen. Chao, gracias. Chao.